Conclusión, silenciemos a las víctimas. Conclusión, ya hay mujeres de primera y de segunda. Las de primera son las de izquierdas, radicales feministas. Las de segunda son todas las que opinen distinto. Y ahora también hay víctimas de primera y de segunda. ¿Recordáis cuando Podemos llevó al Congreso de los Diputados a las de infancia libre? Que luego han sido condenadas. Sí, las de infancia libre que metían a sus hijos, tenían como zulos a nivel nacional, donde llevaban a los niños que les arrebataban a los padres entendiendo padres como figura paterna, ¿sí? Masculina, no a los padres genéricamente hablando. Pues después de todo aquello, ahora parece que hay víctimas de grado A y víctimas de grado B. Hay clasificación distinta en cuanto a las víctimas. ¿Por qué? Porque Victoria Rosell lo que dice es que no le parece muy ético ponerle un micrófono a una víctima, es decir, darle voz a una víctima que no sabe muy bien lo que ha ocurrido. A mí no me parece, la verdad, muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabe muy bien qué ha pasado. A unas víctimas las llevamos al Congreso de los Diputados para montar el show, pero a otras víctimas no es muy ético ponerles el micrófono delante porque pobres víctimas ellas, que además de haber sido víctimas de algo, encima son víctimas del absoluto desconocimiento de lo que sucede, porque dice que es que no saben muy bien las víctimas lo que está pasando, lo que les ha pasado. Entonces, lo que Victoria Rosell sugiere es que no se les pongan micrófonos a las víctimas. Insisto, lo que Victoria Rosell sugiere es que se les prive de voz a las víctimas que a ellas no les interesan. ¿Cuáles son estas víctimas? Las víctimas de la ley del solo sí es sí, que no deja de generar estragos lamentables, pero que como el desgaste se está produciendo sobre el Partido Socialista y no sobre Podemos, pues Podemos va dejando ahí que esto vaya a cámara lenta y el desgaste se lo va comiendo Pedro Sánchez y esa parte mayoritaria del socio de gobierno que conforma pues el Partido Socialista Obrero Español. Por ejemplo, imaginaos que alguien siendo sometido a una entrevista, una víctima, pues dice las siguientes palabras. Sí, efectivamente, mi hija fue abusada por su tío en repetidas ocasiones, su tío fue condenado a 9 años de cárcel y al final ha visto rebajada su pena y va a salir, cuando aún nos faltaban 3 años para que saliera, va a salir ya. ¿Sí? Salía Rodríguez Pam diciendo que bueno, que a ver, que 10 años y 5 meses, que 10 años y 7 meses, cuando te ha sucedido algo que a nivel mental te deja preocupado, por decirlo de manera suave, cuando no te deja trastornado o cuando no te deja, pues, traumatizado para toda la vida, cuando tienes algo que te traumatiza, tal vez encuentres descanso en saber que esa cosa que te traumatiza está lejos, ¿sí? Está muy lejos de tu entorno, es decir, está lejos de que esa cosa que en su momento te causó un trauma vuelva a incidir, vuelva a incursionar en tu vida y pueda volver a hacer florecer esas sensaciones de estrés, de ansiedad, de terror, de pánico, de lo que sea. Cuando hablamos de que se rebajan penas, estamos hablando de que la paz mental que pueda tener esa persona, a pesar de estar arrastrando el trauma que pueda estar arrastrando, se va a ver bruscamente interrumpida cuando le digan, oye, que los 3 años que pensabas que ibas a estar más en paz, que no van a ser 3 años, que es que en 6 meses se pone en la calle a esta persona. Si en ese momento la madre que esté dando la declaración comienza a calentarse, porque el simple hecho de verbalizar lo que supone la ley del solo sí es sí, para el caso de su hija, el simple hecho de verbalizarlo hace que le aflore un poco más como la fluidez verbal, desde el absoluto enfado, desconcierto y todo lo posible, tal vez se exprese con más soltura. Y tal vez lo que empezaba siendo una entrevista hermética, una entrevista como a la carta, como en pro del gobierno, especialmente si la hace La Sexta, si la hace Radio Televisión Española, puede suponer que en un momento determinado esa mujer diga, esto es una vergüenza, Irene Montero, dimisión.
Esto es una vergüenza, Irene Montero dimisión y Sánchez dimisión, porque Sánchez en última instancia es quien da luz verde a que se apruebe esa ley. Lo que puede dar lugar a esa entrevista es a que haya ciertas palabras como hija, abuso o violación, reducción, mi hija está atemorizada. Antes querían que llegaran solas y borrachas a casa, pero es que ahora quieren que lleguéis solas y borrachas a casa y ojo. Mucho ojo, porque parece como que están poniéndose el juego en modo hard. Sabes que está el easy, el medium y el hard. Han dicho, vamos a ponerlo en modo difícil, y el modo difícil es que ahora haya que llegar solas a casa y además borrachas, pero además sorteando a los violadores o a los abusadores que en tu vida anterior has tenido acechando, que se pusieron entre rejas, pero que nosotros hemos decidido que son efectos indeseados de la ley. Es decir, que ahora vas a volver sola, vas a volver borracha, pero además tienes que volver con el radar al 100% en esa embriaguez que ellos te desean para volver a casa, porque ¿quién no quiere volver solo y borracho a casa? Es maravilloso. Pues además, en esa embriaguez tendrás que estar buscando en las esquinas alguna cara que se te antoje conocida, que tal vez tiempo atrás tuviste aquí, soplándote con un cálido aliento y pestilente aliento a violador depravado, que ahora tendrás, insisto, que gestionar desde tu embriaguez mientras regresas a tu casa. Pero ojo, si ves un periodista, huye, porque tal vez el periodista tenga la nefasta, la absurda y la abominable intención de decirte qué opinas de lo que te está sucediendo tras la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí. Os quieren amordazar. No solo nos quieren amordazar a nosotros, sino que os quieren amordazar a vosotras también. Victoria Rosell es la delegada del Gobierno para la Violencia de Género. No es una mindundi que pasaba por ahí. Esta señora es la que está diciendo que le parece poco ético ponerle un micrófono a una víctima. Yo no sé en qué momento hablará con Irene Montero y le dirá, oye Irene, ¿tú llamaste al programa de Sálvame Deluxe de Jorgeja? Esta señora no era la que llamaba a Jorge Javier Vázquez para decirle que le diera la enhorabuena a Rocío Carrasco por haber sido tan valiente de lanzar un montón de acusaciones e incluso hacer una serie de televisión para destrozar civilmente a Antonio David Flores cuando después se demostró que no había nada ahí. Entonces, no solo le ponemos un micrófono y un programa de televisión y una serie de televisión a Rocío Carrasco, que presuntamente era víctima, sino que además Irene Montero llama al programa en cuestión para dar la enhorabuena a Rocío Carrasco. En ese momento sí está permitido poner un micrófono a la víctima, en ese momento sí está permitido realizar una serie de televisión para la víctima y en ese momento sí está permitido llevar a cabo cualquier nivel de escarnio siempre y cuando la víctima sea como un conejillo dócil. Si la víctima probablemente va a hablar y la víctima con total certeza no va a decir nada que nos pueda salpicar, entonces pónganle un micrófono bien grande a la víctima. Ahora bien, si la víctima pudiera decir que somos unas ineptas, unas fanáticas, unas sectarias, que no sabemos hacer la O con un canuto y que estamos dictando leyes que están poniendo a violadores en la calle y que eso puede conducir a que la hija de la víctima viva bajo el pavor de la idea de volver a encontrarse a ese que en un momento determinado desgarró sus ropas y la violó, entonces es poco ético poner un micrófono delante de los labios de una víctima. No vaya a ser que la víctima diga algo inapropiado. Conclusión, silenciemos a las víctimas. Conclusión, ya hay mujeres de primera y de segunda, las de primera son las de izquierdas, radicales feministas, las de segunda son todas las que opinen distinto, y ahora también hay víctimas de primera y de segunda. Las de segunda son todas aquellas víctimas que en algún momento de lucidez pudieran decir una sola palabra que no encajase con el discurso de la grandísima marquesa de la Mesa, Irene Montero.